Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Bienvenidos, amables oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana acá en Voces del Senado, el espacio donde le traemos todo lo relacionado con la actividad legislativa. A ustedes, amables oyentes que nos escuchan a través de las 73 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, les enviamos un gran saludo. A ustedes que nos escuchan en el norte del país, en el sur, en el centro, en el oriente y en el occidente de este hermoso país que es Colombia, les traemos de primera mano todo lo que es la información sobre la actividad legislativa. Varios temas en la mesa en esta mañana acá en Voces del Senado relacionados con lo que tiene que ver con la discusión la próxima semana del presupuesto general de la Nación para el año 2026. También otras informaciones de lo que es el folclore nacional, la exaltación de los grandes artistas que dejan huella en nuestro país, pero además una noticia que tuvo lugar esta semana y fue la participación de los jóvenes en el Capitolio. ¿De qué se trata? En minutos les vamos a contar. Finalmente les estaremos hablando de una iniciativa que busca reconocer precisamente a víctimas del desplazamiento forzado, pero en minutos también les contaremos más detalles sobre esta iniciativa de ley. Es así como en primera instancia hablaremos de lo que va a ser una de las grandes noticias la próxima semana al interior del legislativo, y es la discusión en la plenaria del presupuesto general para el año 2026. Las reacciones han sido diversas. Con la aprobación que se hizo de la ponencia alternativa en las comisiones económicas, son varias las apreciaciones que tienen los senadores tanto de gobierno como de oposición frente a esta iniciativa. Iniciamos con lo que tiene que decir la senadora del Pacto Histórico, Sonia Bernal, quien exalta precisamente el alcance que tiene esta medida en el cumplimiento que ha hecho el presidente Gustavo Petro con el crecimiento económico del país. Entonces, esta respuesta para quienes de manera opositoria dicen que es un gobierno que derrocha crecer la economía y avanzar en la senda del crecimiento de esta economía, porque usted refería que el DANE precisamente hace apenas unos días, en esta misma semana, volvía a insistir que hemos tenido un índice de seguimiento de la economía en un crecimiento del 4.33 y que ha sido constante, es decir, que tenemos un ascenso, tenemos una senda de crecimiento que obedece a la reactivación económica que ha tenido este gobierno. Por último y no menos importante, avanzar en que efectivamente estas apuestas que se han tenido en este presupuesto y con la propuesta de ley de financiamiento no tiene ningún otro sentido que ser responsables más que con un gobierno, con un país. Por su parte, el senador Ciro Ramírez del Partido Centro Democrático manifestó que la iniciativa presupuestal avanza gracias a la propuesta alternativa presentada por algunos congresistas que influye precisamente en quitarle facultades al gobierno y cuestionó el destino de estos recursos al interior del Ejecutivo. Pues primero que todo, lo que ya se hizo en el primer debate, que fue que el gobierno no lo sacara por decreto, disminuirlo en 10 billones y eliminarle varias de las facultades que tenía el gobierno en el proyecto de ley. Ahora bien, falta la reforma tributaria que obligará al gobierno a disminuir más el presupuesto en 16 billones adicionales para un total de 530. Esperaremos cuál será la discusión de las plenarias con la posición que llegará el gobierno ante las plenarias. Por lo pronto, la nuestra será la misma en primer debate. Quisiéramos que fuera una reducción de 45 billones, pero esperaremos en qué posición llegará el gobierno para el segundo debate en las plenarias de Senado y Cámara. Senador, se aprobó precisamente la ponencia alternativa, no la del gobierno. Ustedes van a dar de alguna manera como esta pelea para que se gane esa reducción, pero cuéntele un poco a los colombianos que nos escuchan en regiones, ¿qué efectos tiene este presupuesto y qué implica que sea un presupuesto tan alto? Primero, quiero recordarles que el último presupuesto del gobierno anterior fueron 350 billones. Desde el próximo año será 530, casi 200 billones
billones más. Lo que queremos preguntarle al gobierno es ¿para dónde se están yendo esos recursos? Lo que queremos decirle a todos los colombianos es, primero, que el gobierno ha venido gastando más de lo que le ingresa en cosas innanes, innecesarias, que es más burocracia, más contratos de prestación de servicios para su militancia política y más embajadas para el señor Benedetti en Italia, para Laura Sarabia en Inglaterra, entre muchas otras cosas que son innecesarias. Y lo que nosotros queremos es tratar de reducir más ese presupuesto, pero que tampoco implique eso en la desmejora, en la disminución de las condiciones de los colombianos en los territorios, en la provincia colombiana, que no sean menos recursos para ellos, sino en el gobierno nacional que gasta en cosas innecesarias. Senador, usted habla precisamente de la destinación de esos recursos. Ustedes han hecho un llamado precisamente a la ejecución del presidente que no se está viendo. Y no solo eso, primero, el gobierno le pide 26 billones a los colombianos en una reforma tributaria, pero solamente el año pasado deja de ejecutar 80 billones que quedaron en las arcas de la nación. O sea, no es capaz de ejecutar el 81% del presupuesto del año pasado, que llegó solamente al 80.8%. Y solo para decir, el peor año de ejecución de los últimos 25 años fue la pandemia, que llegó al 83%. En la pandemia y en un año normal como el 24, el gobierno Petro no fue capaz de ejecutar el 81%. Es la mala gerencia, negligencia y la falta de seriedad y responsabilidad que tiene un gobierno que ni siquiera sabe ejecutar la plata. Y luego de escuchar al senador Ciro Ramírez, también tenemos la opinión de la senadora conservadora Liliana Vittar, quien afirmó que pese al consenso era necesario ponerle un alto a los alcances que pudiese tener el gobierno si se hubiese aprobado el presupuesto inicial. El presupuesto aprobado en primer debate, aunque no cumple el objetivo de mantener la prudencia en el gasto y la coherencia con el marco fiscal de mediano plazo, sí ayuda a minimizar el daño, toda vez que si el gobierno lo hubiese adoptado por decreto, quedaban vigentes artículos muy peligrosos que logramos eliminar, como es el caso del artículo 88, donde el gobierno quería reprogramar las vigencias futuras generando inseguridad jurídica, incertidumbre en los inversionistas y liberando recursos ya comprometidos, no sabemos con qué intención. Ahora bien, el monto que quedó aprobado al final, que fue de 547 billones, depende de varios factores, entre esos una ley de financiamiento que aún no ha sido estudiada y lo más seguro es que esta ley no sea aprobada porque estamos completamente seguros que el país ya no aguanta más impuestos. Y de otro factor muy importante, como es el caso de la deficiente gestión que la DIAN ha venido haciendo en los últimos años, que ni siquiera han sido capaces de cumplir con los objetivos de recaudo que ellos mismos se han fijado. Por lo que yo siempre he considerado que este es un presupuesto que está desfinanciado y que al final o se terminará reduciendo o en el peor de los casos se aumentará el déficit fiscal que ya tenemos en nuestro país. Finalmente les traemos a ustedes, amables oyentes, desde las banderas del partido Cambio Radical al senador Carlos Julio González, integrante también de las comisiones económicas del Congreso, quien habló sobre la ley de financiamiento que trae el gobierno nacional y brindó para los micrófonos de Voces del Senado una pedagogía sobre lo que es la importancia de una ley como el Presupuesto General de la Nación para los colombianos. El presupuesto general de la Nación es el centro fundamental de la inversión del Estado en todos los territorios. Es el centro de la distribución regional del presupuesto nacional. Ahí están los presupuestos de la salud, de la educación, de la vivienda, que está muy recortado, de los temas de defensa y seguridad nacional, del Ministerio de Agricultura y todo el desarrollo rural del país. Ahí están los presupuestos de funcionamiento del Estado y de inversión del Estado. Están los presupuestos que concurren con los entes territoriales para cofinanciar proyectos estratégicos para la nación. Y es muy importante porque ahí básicamente lo que está también es el cumplimiento del plan de desarrollo del gobierno nacional. Por eso la importancia que tiene para todo el mundo. Frente a lo que es la ejecución que ha venido presentando el gobierno desde el Congreso, se han venido haciendo llamados de que el gobierno no ejecuta. ¿Aprobaron precisamente un presupuesto ante una no ejecución? Exactamente, parte de la crítica que se ha presentado y el llamado es que hemos instado permanentemente al gobierno para que revise su porcentaje de ejecución presupuestal. Ha tenido ejecuciones muy bajas en relación con los últimos 25 años de ejecuciones presupuestales de cada año. Y obviamente eso nos preocupa enormemente. Por ejemplo, la precaria y muy criticada ejecución del Ministerio de la Igualdad, las dificultades en ejecución presupuestal del Ministerio de Agricultura, que se están corrigiendo, en el Ministerio del Deporte, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en varios ministerios que están muy relacionados con la dinámica social, con la inversión en el desarrollo humano de este país y también con la dinámica económica. Y luego de haber escuchado las opiniones de algunos senadores frente a lo que va a ser la discusión del presupuesto general la próxima semana en la plenaria,
Vamos a hablar de un proyecto de ley que tuvo tránsito en el Congreso en estos días y tiene que ver con la exaltación de dos grandes artistas del territorio nacional. Ellos son Lisandro Mesa y Alfredo Gutiérrez, con dos canciones que han sido insignia en la memoria de los colombianos, que son Baracunátana y Anhelos. Nuestra periodista Olga Materón estuvo hablando con el ponente de la iniciativa y esto fue lo que le dijo. La música tropical y vallenata en Colombia ha tenido varios referentes musicales que han logrado impactar audiencias nacionales e internacionales. Ejemplo de ello tenemos al maestro Lisandro Mesa y al maestro Alfredo Gutiérrez, cada uno con brillantes carreras artísticas que se han mantenido vigentes por décadas, deleitando con sus letras y sus ritmos a varias generaciones de colombianos. El senador Antonio José Correa, del partido de la U, es autor de esta ley que aprobó el Senado de la República en busca de mantener viva la memoria histórica y el legado de personajes que han influido en el arte, la música y la cultura de Colombia. Por ello, cada 28 de noviembre ahora se conmemorará la obra del maestro Lisandro Mesa, Baracunátana. Por eso tú eres turucuno colo, loncurucutú, tulata, cuyarambi, baracunata, baracunatana. Y también será fecha para resaltar la obra del maestro Alfredo Gutiérrez, Anhelos. Ya vamos llegando. Anhelos tengo de verte, vida mía. Anhelos de sentirte cerca de mí. Anhelos. La senadora María Angélica Guerra, del Partido Centro Democrático, intervino para respaldar este proyecto de ley diciendo lo siguiente. Solo quiero manifestarles que en condición de senadora oriunda del departamento de Sucre, quiero intervenir en el trámite de esta iniciativa para manifestarle a la plenaria del Senado de la República mi apoyo al contenido y propósito de este proyecto, que promueve las expresiones culturales propias de la sabana de Sucre. Por su parte, el autor del proyecto, el senador Antonio José, dijo que este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos resalta sin duda la riqueza cultural de los territorios y del país. Han sido dos de los más grandes exponentes de la música del Caribe colombiano y del país. Ambos han interpretado género vallenato, género como el vallenato, la cumbia, el porro sabero, el paseo, el merengue vallenato y la música tropical. Gracias a estos artistas, ha sido reconocido localmente como una cuna de música sabanera y vallenata. Sus festivales y celebraciones giran en torno a estos géneros, eventos donde se destaca el talento de los acordeoneros, compositores y músicos tradicionales. Más información aquí en Voces del Senado hoy sábado 11 de octubre. Estamos viviendo el puente del mes de octubre. El día de mañana es el Día de la Raza, el día oficialmente en el que se celebra el Día de la Raza en nuestro país. Y acá, amables oyentes, ustedes tienen el acceso a la información sobre lo que tiene que ver con los trámites, las audiencias y los proyectos de ley. Y justamente en este último punto les contamos que se tramita en el Congreso un proyecto de ley que se une a la celebración de los 130 años de la fundación del Cuerpo de Bomberos en Colombia. Nuestra periodista Karen Bermúdez tiene más detalles sobre este proyecto. Karen, bienvenida. Buenos días. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, una institución que por más de un siglo ha sido sinónimo de valentía, disciplina y compromiso con la ciudadanía, hoy, por medio del Congreso de la República, se busca recibir un reconocimiento a través del proyecto de ley que conmemora los 130 años de su creación. La iniciativa autoriza al Banco de la República emitir una moneda metálica conmemorativa de curso legal o numismática en honor a los bomberos de la capital. También busca declarar el 14 de mayo de cada año como el Día Conmemorativo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Hablamos con la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Paula Henao, sobre lo que significa este reconocimiento para la entidad y esto nos dijo.
es un reconocimiento que nos llena de orgullo. Que el país nos reconozca con una moneda conmemorativa y un homenaje nacional reafirma el valor de nuestra historia, nuestro presente y nuestro compromiso con el futuro. Este proyecto de ley tiene un enorme significado para nuestra institución. No solo celebra la historia, sino que reconoce oficialmente la labor silenciosa, sacrificada y profundamente humana que nuestros bomberos y bomberas han desempeñado a lo largo de más de un siglo al servicio de la ciudad. En la exposición de motivos se resalta que esta institución ha evolucionado con el tiempo, modernizando sus equipos, fortaleciendo su capacidad operativa y consolidándose como un modelo en gestión del riesgo y atención de emergencias. Durante el año hemos avanzado en procesos de innovación y modernización tecnológica, incorporando herramientas que fortalecen la atención de emergencias y la gestión del riesgo. Una de nuestras grandes apuestas es el fortalecimiento tecnológico que nos ponga a la vanguardia en efectividad y en reacción. Para el 2025, el presupuesto de la entidad creció en un 52% y ya estamos ejecutando los primeros recursos de la sobretasa bomberil, un logro histórico que garantiza nuevas fuentes de financiación para temas en infraestructura, equipos y bienestar del talento humano. Con esta conmemoración, el Congreso de la República busca exaltar no solo la historia y los logros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, sino también su permanente compromiso con la comunidad, su espíritu de servicio y su ejemplo de entrega a la nación. Más que una fecha, los 130 años de los bomberos son una oportunidad para reconocer a quienes día a día arriesgan su vida por proteger la de los demás. Para Voces del Senado, Karen Bermúdez. Y después de escuchar esta noticia, les traemos una noticia que tuvo lugar esta semana en los pasillos del Congreso de la República. Y esta tiene que ver con el senador Germán Blanco, pues esta semana llevó a algunos estudiantes universitarios para intercambiar conocimientos de lo que es la experiencia parlamentaria. ¿Qué fue lo que dijo sobre este tema? Olga Materón con los detalles. Junto al senador, un grupo de estudiantes de Derecho Público de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín realizó un amplio recorrido por las instalaciones del Congreso de la República. Esta iniciativa busca generar acercamiento a las funciones legislativas del Estado como un proceso de enseñanza y aprendizaje teórico-práctico. Invitamos al senador Blanco a Voces del Senado para hablar sobre esta importante actividad que viene realizando hace años. Para que ellos entren en contacto con la institucionalidad de las funciones legislativa y ejecutiva del Estado, para que la teoría con la práctica se combinen y pueda haber un mejor aprendizaje pedagógico. Se hizo un recorrido por las plenarias de Senado y Cámara, por las comisiones constitucionales también, con charlas dirigidas por algunas personas con conocimiento y con la presencia mía con intervenciones permanentes. Se hizo una visita a la Casa de Nariño guiada. Se visitó también el Museo Casa del Florero y el Museo del Oro como estandartes también de la historia de la República y de la historia nacional. El grupo de futuros profesionales apreció la arquitectura, conoció sobre el arte e historia del Capitolio y sobre el proceso de creación y aprobación de leyes en Colombia. El senador Germán Blanco del Partido Conservador aseguró que como docente considera esta acción una oportunidad para sentarse a evaluar los proyectos que se están tramitando, iniciativas y los debates. Asimismo, reconoció que estas visitas representan una oportunidad importante para conocer y reconocer a la institucionalidad. Que permiten ese mejor aprendizaje de los alumnos. Yo creo que a estas personas en esas edades jóvenes y en proceso de aprendizaje hay que facilitarles y permitirles estos escenarios que les permitan ampliar el pensamiento y el conocimiento desde las regiones del departamento, de los departamentos del país donde ellos se encuentran estudiando y que no todos tienen esa misma oportunidad. Es seguirlo haciendo. Llevamos 15 años haciendo semestralmente estas pasantías con estudiantes, muchos de los cuales ya son profesionales en distintos cargos y en distintas funciones del Estado o en el sector privado, haciéndolo de la mejor manera y ganando mucho en una escala de principios y valores éticos, morales y académicos. Amables oyentes, gracias por escucharnos aquí en Voces del Senado. Y bueno, tenemos una noticia que tiene que ver con ir acorde a lo que viene ocurriendo en el mundo con el cambio climático y sobre todo porque no estamos exentos de algún desastre natural, de alguna coyuntura que nos afecte
desde el centro hasta la periferia de nuestro país. Se aprobó en la plenaria del Senado un proyecto que busca el reconocimiento, o más exactamente la caracterización del desplazado forzado en este tipo de escenarios. El ponente de la iniciativa fue el senador Ariel Ávila y la periodista Alexandra Guerrero tiene más detalles. Alexandra, muy buenos días. El cambio climático y la degradación ambiental está aumentando los desplazamientos forzados en Colombia. Es por esto que el senador Ariel Ávila presentó un proyecto que busca reconocer y proteger los derechos de las personas afectadas por este fenómeno. Escuchemos qué dijo el senador al respecto. Establece la creación de un registro único de desplazamiento climático para que el Estado pueda tener conocimiento de quiénes, qué personas y familias tienen esta condición, y se crea un registro único de desplazamiento climático. Lo segundo se basa en el concepto que establece Naciones Unidas, y no vamos más allá de lo que ya ha establecido Naciones Unidas. Lo tercero es que en el artículo 4 se crea un mandato para el Estado para la creación de políticas públicas que atiendan, en cabeza de Planeación Nacional, para que atienda esta problemática en las zonas vulnerables. Se adiciona un artículo la vez pasada propuesto por la senadora Paloma Valencia, y ahí se establece el tema de la vigencia. De tal forma que el proyecto recoge la mayoría de inquietudes de todas y todos ustedes, senadores y senadoras, y estamos acorde a lo que está avanzando a nivel mundial, enmarcado en dos exhortos de dos sentencias diferentes que hace la Corte Constitucional y enmarcado en lo que ha dicho Naciones Unidas. Según el Centro Internacional de Monitoreo de Desplazamiento, en el 2022 hubo 281.000 desplazados climáticos en Colombia. Este proyecto de ley busca brindar protección y asistencia integral a las víctimas del desplazamiento forzado por factores ambientales. También enfrenta desafíos como la coordinación entre entidades gubernamentales y la asignación de recursos para implementar medidas de protección y asistencia a las víctimas. Como todos saben, en el país se vive esta semana la semana de receso. Esa semana donde los estudiantes, donde las familias pueden tener un tiempo para poder descansar de su rutina diaria. Esto de alguna manera influye en muchos sectores del país. El Congreso no es exento a esta situación. El periodista Cristian Granados habló con algunos de los senadores sobre la semana de receso, y esto fue lo que le dijeron. Durante la semana de receso escolar, muchos jóvenes aprovechan para compartir con sus familias, intensificar actividades que renueven sus fuerzas académicas y generar espacios que conlleven a la motivación personal fusionada con el aprendizaje. Sin embargo, para el senador José Luis Pérez Oyuela, es necesario actuar a tiempo y analizar algunos aspectos, por lo que el congresista señaló. La educación en Colombia está perdiendo pilares fundamentales en desarrollo humano, en valores, en ética, como también formar ciudadanos del mundo en una educación sostenible. Pérez Oyuela reiteró a través de sus redes sociales que Colombia debe estar a la vanguardia académicamente para ofrecer programas de estudio que le garanticen a los ciudadanos obtener una formación pertinente y competitiva. Así lo expresó el senador de la Comisión Segunda. El fortalecimiento de la educación en Colombia debe hacerse sobre pilares fundamentales como el bilingüismo, el énfasis en las tecnologías, en las matemáticas y en los valores humanos y en el desarrollo sostenible. Creo que esos son los pilares fundamentales para obtener una educación de un ciudadano universal y no solamente un ciudadano de Colombia. Por su parte, el senador liberal Miguel Ángel Pinto reiteró que la agenda legislativa no se verá afectada, que contará con sus tiempos compensados. Conforme a lo establecido por el presidente del Congreso, esta semana se va a sesionar los 3 días, la semana después del receso también se sesionará 3 o 4 días para compensar la semana entrante de receso, es lo que ha dicho el presidente del Senado. Nosotros nos acogemos a lo que determine el presidente del Senado. Y así llegamos al final de esta emisión hoy sábado 11 de octubre acá en Voces del Senado, y les agradecemos, amables oyentes, su fiel escucha, su permanencia en este espacio radial donde buscamos de primera mano traer de toda la información del legislativo.
Es así como agradecemos al presidente de la corporación, el senador Lidio Arturo García Turbay, al jefe de la Oficina de Información y Prensa, Juan Francisco Balbuena, y al trabajo periodístico que realizan nuestros compañeros Olga Materón, Karen Bermúdez, Cristian Granados, Alexandra Guerrero y quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz sábado y no se olviden de sintonizarnos el día de mañana acá en las 73 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Feliz sábado.